Buen día, mi nombre es Romín Farag. El día de hoy, soy estudiante de la Universidad Nacional de Alta Distancia, programa de Ingeniería Electrónica, curso de Electrónica Potencia. El día de hoy vengo a presentar el resultado de la tarea 5, la creación de un inversor SPWM. Lo primero que hacemos en esto es establecer los parámetros del inversor, para lo cual establecemos el índice de modulación de amplitud, el índice de modulación de frecuencia y el voltaje pico unidad. Sabemos que la modulación de amplitud va entre 0.7 a 0.9 y yo elegí 0.35, el MF va en un rango 9 a 21, se eligió el rango máximo y un voltaje pico de la señal senoidal de 4 voltios. Una vez establecidos estos valores, procedemos a realizar el cálculo, se procede a realizar el cálculo de señal portadora para que, pues en este caso que necesitamos obtener la señal triangular, pues con base en los datos de la tabla que tenemos a continuación. Tenemos un voltaje de entrada de 10 voltios, un voltaje de salida de 120 voltios de RMS y una frecuencia de señal de 150 Hz. Entonces tenemos la modulación de amplitud, sabemos que el voltaje pico senoidal sobre el voltaje pico triangular, despejamos y hallamos el voltaje pico triangular de 5.71 voltios. Y el MF entonces lo llamamos, despejamos el MF, despejamos la frecuencia triangular y encontramos que esta es de 3150 Hz. Ya calculado los valores de frecuencia triangular y el BP, entonces procedemos a realizar el diseño en la etapa de control del inversor del SPWM. ¿Sí? Como se aprecia aquí en la figura 1, vamos a ver un poquito, tenemos ya el diseño del inversor y entonces utilizamos los amplificadores para operaciones para invertir la señal senoidal y dos comparadores. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los dos comparadores y amplificador. Ya una vez tenemos esto, pues lo simulamos en el osciloscopio simulado en MATLAB y tenemos aquí las dos señales. Aquí podemos apreciar los valores de las señales. Tenemos una señal sinoidal que la tenemos acá y la señal senoidal desfasada a 180 grados, la cual tenemos aquí abajo en la línea azul. Y esta tenemos aquí la señal entonces de los comparadores en el inversor. Aquí tenemos los dos comparadores y la señal del SPWM. Continuando con el desarrollo, entonces ya vamos a tomar estos valores que simulamos, los vamos a tomar como valor real para nuevamente hallar la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia. En este caso, la modulación de amplitud nos da que el valor es 0,69 y la frecuencia es 20.6. Nos alejamos un poco de los valores que establecimos al inicio, pero ya con esto podemos establecer unos parámetros con el índice de modulación de amplitud, la frecuencia senoidal, la frecuencia triangular, la modulación de frecuencia, el pico senoidal, el pico triangular, y bueno, tenemos nuestro THD también. Una consideración, pues tenemos aquí la señal del SPWM, no tiene la capacidad necesaria para excitar las puertas de los interruptores de potencia, por lo cual necesitamos incluir pues, un dispositivo en el manejador. Vamos a usar para este caso el IR2112, lo cual nos permite acomodar la señal del SPWM de control que llega a la compuerta de los modos, ¿sí? Para la activación del mismo. Aquí tenemos el IR2112, tenemos aquí una señal y podemos ver que están los drivers. Activamos o conectamos pues el osciloscopio y vemos las señales. Aquí tenemos las 4 señales de los drivers del inversor, las cuales pues utilizamos el MOSFET para utilizar en el puente H, ¿sí? con el fin de asegurar los niveles de voltaje que entrega el driver del manejador y que estos sean los adecuados para abrir y cerrar. Ahora, para esto pues tomamos el datasheet del MOSFET, ¿sí? Si observamos voltajes que resultan del driver, tenemos que los de alta son 9 voltios y el lado del complemento a menos 9.75 voltios. Entonces, tomando en cuenta esto, utilizamos el MOSFET IRF-Z14, que como se puede apreciar en el datasheet, ¿sí? Tiene una operación de más o menos 20 voltios. Conociendo esto, tomamos las ecuaciones para el diseño del filtro de pasabajas, calculamos los parámetros del filtro del primer orden, tomando pues los valores de la simulación, que en estos casos los tomamos como valores reales. Tenemos la frecuencia de corte mínima, frecuencia de corte máxima y la frecuencia de corte promedio. Entonces tenemos una frecuencia de corte mínima de 1500 Hz y una frecuencia de corte máxima de 300 Hz. Vamos acomodando acá, listo. Y la frecuencia de corte promedio, que sería de 905 Hz. Ya teniendo esta frecuencia de corte promedio, pues nos toca hallar pues, la inductancia, ¿sí? La tomamos. Vamos a tomar en este caso un condensador, un capacitor de 10 microfarados. Y nos da como resultado los valores que aquí se ven. Listo. Como siguiente paso, ¿qué hacemos? Montamos como tal el circuito ya en MATLAB, acoplando el driver. Un poco.
el driver manejador, el puente H con los MOSFET y el filtro pasa baja de primera orden, ¿sí? Listo, aquí lo tenemos como se puede apreciar en la imagen. Una vez en funcionamiento este circuito, pues listo, ya podemos verificar, ¿sí?, el voltaje de entrada del devanado primario, eh, como se aparece aquí en este punto, ¿sí? Aquí no le vamos a mover nada, simplemente vamos a calcular al principio el funcionamiento del circuito sin modificar el transformador para verificar. Tomando las especificaciones del diseño del inversor, entonces lo que logramos ahorita es realizar los cálculos del transformador de manera que se pueda obtener una salida senoidal de 150, aproximadamente 150 Hz y 120 voltios de RMS, ¿sí? Entonces lo logramos acá, tomamos el valor del voltaje primario en 7 voltios, tenemos 7 voltios, 120 voltios, aquí lo tenemos, y la impedancia secundario en 100 MHz. Eso nos da 340.2. Ya tenemos los datos del transformador. Teniendo esta información, procedemos a introducir estos valores en MATLAB para el transformador, para de esta forma poder obtener luego en la simulación los valores del voltaje. Como se aprecia aquí, incluimos en MATLAB esa información, conectamos el osciloscopio y nos muestra las señales de entrada en el primario, la cual nos da 2.5 y 2.8. Acá, 2.5 voltios. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos valores obtenidos, ya de 2.8 voltios, perdón, utilizamos o hallamos el valor del voltaje RMS con el valor pico de la señal, que lo tenemos aquí. Es así como al ejecutar, se damos cuenta que el voltaje aquí de entrada en el pedal de 2.8 y la salida del voltaje RMS 144 aproximadamente. Como se puede apreciar también en la señal del osciloscopio, apreciamos que la primera señal o la señal del anterior, del primario, tiene un poco de ruido, tiene un poco de ruido allí, pero la señal de salida en secundario ya tiene, o ya es una señal senoidal limpia, un poco más clara, con los valores requeridos. Muchas gracias.